Para hacer foco en el asesinato, en el magnicidio, insisto, del fiscal Nisman, es que estamos en contacto con Héctor Gambini. Él es licenciado en Comunicación Social de la Universidad de La Plata, trabaja en el diario Clarín desde el año 1994. Desde el 2016 es editor jefe de la Mesa Central de Redacción, a cargo de contenidos originales, es coautor del libro Crímenes Argentinos y en el año 2017 ganó el premio a la excelencia periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa. En estos momentos estamos en contacto telefónico con él. Para mí es un honor, es la primera vez que tengo la posibilidad de dialogar precisamente con Héctor Gambini. Te doy la bienvenida, Héctor. Silvio Sacomani te saluda. Hola Silvio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos, muy amable. No, por favor. Héctor, bueno, en el día de ayer publicaste un artículo muy interesante destacando las frases que dijo Nisman durante la semana anterior a su muerte. ¿Podrías hacer hincapié en este punto? Sí, a ver, se me cumplió un nuevo aniversario. Y pensé que, digamos, a pesar de estar trabajando todos estos años bastante en el caso, que nunca habíamos publicado la palabra Nisman. No pensé, ¿qué diría Nisman hoy? Me fui a fijar lo que dijo Nisman en aquel momento. Y la verdad que hay algunos documentos que son valiosos. Uno es la propia denuncia que él hace en ese momento contra el gobierno de Cristina Kirchner por encubrir a los sospechosos de volar la AMIA. Otro es la entrevista que da al canal TN, que el 14 de enero de 2015, que es la noche después de que ellos presentan la denuncia a la mañana, a la noche da esa entrevista. Y otra es en los días previos, 1 o 2 días antes, una carta por WhatsApp que le manda a sus amigos de lo que va a hacer. Lo que hice fue, digamos, sacar frases textuales, absolutamente textuales. Lo que escribí es palabra por palabra dicho por Nisman, y tratar de poder arrimarnos a cuál era su pensamiento en ese momento. Y ahí vamos a ver quizá con cierta sorpresa o no, que él era absolutamente consciente de lo que estaba denunciando, que hablaba de que iba a pedir reforzar su custodia, o al menos pensar en reforzar su custodia, que su vida le iba a cambiar, que había espías de la CIDE que estaban atrás de él informando todo lo que él hacía, que en las escuchas había espías que respondían a la entonces presidenta diciendo: nos tenemos que sacar de encima a este ruso. Por su condición de judío, ¿no? Sí. Bueno, todo eso, digamos, lo dijo el propio Nisman 4 días antes de ser hallado muerto en su departamento. Entonces lo que hice fue simplemente publicar esas declaraciones textuales de aquel momento para entender un poco el contexto en que sucedió todo. Muy crudas, por cierto. Una textual que anticipaste es: el personal de la CIDE que responde a Cristina Kirchner actúa prácticamente como un agente iraní. Le informa a los iraníes todo lo que ocurre en la causa, los pasos que van a seguir, informa lo que yo estoy por hacer. ¿Sí? Bueno, obviamente una declaración muy grave, y seguramente tenía los fundamentos necesarios como para hacerla. Y es más, cuando se iba a presentar en el Congreso aquel día lunes, Cristina Fernández de Kirchner, conjuntamente con la CIDE y los iraníes por la voladura de la AMIA, por este atentado terrorista, estaban muy comprometidos. Y al día de hoy todos conocemos quiénes son los actores intelectuales y los actores materiales, ¿no es cierto?, de ese hecho. El tema es que la justicia, hace 9 años, ¿sí?, del fallecimiento a través de un asesinato de Alberto Nisman, que rige la impunidad en nuestro país. Sí, hace 9 años que se está investigando, no se conocen los autores,
o sea, la justicia lo que probó fue que se trató de un homicidio, y lo que está haciendo ahora es tratar de avanzar en los espías o los agentes secretos que trabajaban en aquel momento para el gobierno de Cristina Kirchner, tratando de avanzar ahí por donde, digamos, pudo venir la decisión de terminar con el fiscal que había denunciado al gobierno. Todo esto, digamos, cuesta mucho avanzar porque al comienzo del caso, en aquellas primeras horas, como ya sabemos, bueno, en un lugar donde tenía que haber 4 o 5 personas, que es la escena del crimen, que es un lugar sagrado para toda investigación criminalística, llegó a haber más de 60 personas en simultáneo, comiendo, bebiendo. Bueno, eso es letal para preservar cualquier prueba de un caso criminal. Sí, la contaminaron, casi te diría adrede. Lo que no se entiende tampoco es cómo Bernie fue el primero en llegar a la escena del hecho, también contaminándola. A posteriori llegó en ese momento la fiscal Fein. Exactamente, claro. Exactamente. Claro, ahora, la fiscal después permite todo eso, toda la gente que había ahí. Estaban los principales jefes de las principales fuerzas de seguridad de la Argentina que no tenían absolutamente nada que hacer ahí. Claro, por supuesto, por supuesto. Ahora, yo dije que se conocen los actores materiales. En rigor se sospecha, ¿no es cierto? Se sospecha, pero me da la impresión, corregime si me equivoco, que están dadas todas las condiciones para pensar que los actores intelectuales tuvieron que ver con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sino la misma Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos la cantidad de llamadas, no tengo presentes cuántas en estos momentos, llevó adelante, en este caso, Bernie, con Cristina Fernández de Kirchner, luego del asesinato de Nisman. Sí, eso no nos da ninguna prueba de que tenga que ver con la autoría intelectual, pero, digamos, hay algunas cosas muy subjetivas. Primero, que Bernie declaró en la justicia haber hablado un par de veces, así lo dice el textual, esa madrugada con Cristina Kirchner, y las llamadas de esa madrugada fueron 31. Claro. Bueno, el contenido de la llamada no lo conocemos, sabemos lo que pasó en la escena del crimen, y después sabemos cómo se paró el kirchnerismo de entrada, claro, ante esto, claro, de tratar de imponer un suicidio como fuera desde el primer momento y tratar de separarse del hecho, ¿no? Entonces uno podría pensar por qué, si nadie de ellos tiene nada que ver con esto, sostener de entrada que fue un suicidio. O sea, ¿por qué no pudieron haberlo matado a Nisman por otra gente, por otra razón o por otras cuestiones, o incluso para tirarle un cuerpo a Cristina, o digamos para perjudicarla, ¿no? Lo sugestivo que de entrada ellos van directamente por el suicidio no lo pueden probar, lamentablemente, dice la fiscal en un momento, sí, una fiscal que por otro lado estaba siendo espiada por la CIDE todo el tiempo, y bueno, a partir de ahí ellos se paran frente al caso como que el fiscal se suicidó, porque además con esto, digamos, con esto cubren un doble frente. Por un lado, despegarse de la investigación del crimen, y por otro lado, inventar una situación en la que el fiscal estaba agobiado porque sus pruebas contra la presidenta eran insuficientes, etcétera. Entonces, como que se termina matando por la culpa. ¿Qué consiguen con esto? Por un lado, decir, bueno, esto no es un crimen, no tenemos que investigar un crimen porque el tipo se suicidó, y por otro lado, no tiene ningún argumento ni sustento su denuncia contra Cristina, a tal punto no lo tiene que este hombre se mató porque no estaba convencido de lo que había hecho. Todas las pruebas objetivas que hay en la causa indican justamente lo contrario en ambas direcciones. O sea, por un lado se queda totalmente desestimado el suicidio y se va para un homicidio, aunque no haya culpables. Eso no importa, digamos, hay muchos crímenes impunes en la Argentina y no por eso se duda de que sean crímenes. Y por otro lado,
tanto avanzó y se dio crédito a la prueba que Nisman había reunido contra el gobierno de Cristina por proteger a los iraníes, que ahora está a punto de ir a juicio oral. Claro, que fue en su momento fue sobreseída en la causa, ¿no es cierto? Claro, exactamente, pero después la Cámara Federal dio vuelta a esa decisión, se empezó a investigar y jueces de diferentes instancias fueron confirmando, digamos, toda la investigación hasta que ahora llega a juicio oral. Sí, y la última, y te dejo en libertad de acción porque tenés una reunión muy importante. Debemos tener presente que vos lo manifestás el 26 de diciembre del año pasado en un artículo a raíz de los contactos de un espía ilegal, Ariel Sancheta, ¿sí?, que terminaban precisamente en relación con Cristina Fernández de Kirchner, ya que era su secretario, tengo entendido. ¿Esto es así? Sí, esto es algo bastante nuevo en la investigación, a raíz de otra causa, donde sale este espía que era un ex policía federal que trabajaba para la CIDE de forma inorgánica. Un inorgánico es alguien que no figura en ninguna planilla oficial, pero trabaja igual y cobra igual, cobra en negro, por supuesto, porque no deja ningún rastro de su actividad. Y esta persona triangulaba todo el tiempo con otra, a su vez con un tercero, y todas esas llamadas terminaban en el secretario privado de Cristina. Esto incluso durante los días en que Nisman estaba haciendo la denuncia, lo cual demuestra. Ya en ese momento la CIDE trabajaba con espías inorgánicos, o sea, con gente que era capaz de hacer cualquier cosa por vía ilegal, por supuesto, porque esto no es que estaba trabajando para el Estado legalmente. Había muchos como él en ese momento trabajando así, y de ahí pudo venir quizá alguna vinculación con el crimen. Héctor, te agradezco infinitamente el tiempo que nos dedicaste, te envío un fuerte abrazo y será hasta pronto. Bueno, muchas gracias por el llamado y un abrazo para todos. Abrazo grande. Lo escuchabas a Héctor Gambini.